Padre glorioso, Padre bondadoso, Padre misericordioso, Padre grandioso, Padre de amor, de misericordias, Padre, a ti gloria, a ti honra, a ti alabanza, a ti la adoración. Bendito Dios, bendito Señor. Bueno, entonces, iglesia, vamos a comenzar la lectura. Lucas capítulo 2, versículo 21. Estamos viendo, iglesia, las características del Mesías. Amén. Hay unas, bueno, primero comencemos desde el principio. ¿Okay? Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, esté ahí, no vaya a Génesis. Después de que el hombre peca, se revela, porque el pecado es rebelarse contra Dios, es desobedecer al Señor, ese es el pecado. Más allá de la actividad que se haga, siempre que se esté desobedeciendo al Señor, siempre que no se esté haciendo la voluntad del Señor, estamos en pecado. ¿Listo? Así es sencillo, en lo que quiera que sea. La actividad, repito, que se haga es lo de menos, ¿ok? Lo que vale y lo que hay que prestar atención es en no desobedecer al Señor, porque la desobediencia, el pecado es la desobediencia a lo establecido por el Señor. Sabemos que el Señor le había establecido al hombre que todo árbol del fruto podía comer, menos del árbol que estaba, del árbol del bien y el mal, ¿ok? Porque les dijo claramente que el día que comieren de ese árbol, entonces morirían. Eso está claro. No tiene discusión, no tiene negociación. Iglesia, yo quiero recordarle algo que hay en estos días y que lo enseño mucho, y es que hay cosas que para con el Padre no tienen negociación, no tienen ningún tipo de negociación. Ahora usted lo puede ver. Yahshua, Mateo 26. Me gusta mucho ese pasaje y ustedes ya lo saben porque me gusta, ¿ok? Entonces, y los que no saben, les digo, me gusta ese pasaje porque muestra al Yahshua más humano que yo puedo ver. A Yahshua ahí se muestra tal cual es, como hombre. Por eso dice la Escritura que él puede compadecerse de nosotros, porque aunque fue tentado en todo, no pecó, claro está, pero puede compadecerse porque vivió como hombre lo que cualquier hombre en esta tierra ha vivido, está viviendo y va a vivir. Entonces, por eso él nos hace victoriosos ahora. Amén. Es seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Él ya nos enseñó el camino. Él dijo, yo soy el camino, nadie puede ir al Padre sino por mí. Ahí está establecido. Entonces, teniendo en cuenta esto, iglesia del Señor, podemos nosotros entender que desde el principio el Señor conoce todas las cosas. El Señor sabía y sabe los acontecimientos futuros. Es a nosotros que nos sorprenden ciertas cosas, es a nosotros que nos sorprenden las cosas que van pasando. Pero aún si nosotros miramos, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo en este momento, nosotros vamos a llegar a una conclusión de que esto ya estaba escrito. Si usted se va, hace un estudio escatológico, como se le llama, al estudio de las profecías bíblicas, entonces usted puede encontrar y puede ver, ¿ok? Que simplemente todo lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, ya está escrito. Nosotros ya sabemos cómo va a terminar esto. El mundo anda loco tratando de descifrar, los científicos andan locos, los cienciólogos andan locos, todos, la mayoría del mundo anda loco tratando de interpretar lo que está pasando o lo que va a pasar. Nosotros lo único que necesitamos es echarle una mirada a la Biblia y lo que el Señor nos va revelando y lo vamos entendiendo. Mateo capítulo 24 es un ejemplo de ello. Mateo 24, el Señor dijo, vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas, todo eso vendrá, inundaciones, todo eso lo estamos viendo. ¿Y qué dijo el Señor? Aún no es el fin. Si nosotros estamos tranquilos, estamos confiados porque sabemos que esto que está pasando aún no es el fin. Amén. ¿Qué aprovechamos nosotros para hacer, iglesia? Prepararnos. ¿Cómo? Siguiendo lo establecido, la guía del Espíritu Santo, santificándonos cada día para el Señor,
haciendo reflexión, iglesia, en nuestros caminos todos los días, abandonando el pecado, la causa del pecado, buscando y amando cada día más al Señor, estableciendo en nuestras vidas más y más al Señor como Rey, como Señor. Eso es lo que hay que hacer. Recuerden que Yahshua no es solo Salvador, y ahorita vamos a ver eso. Yahshua no es solo Salvador, Yahshua es Señor. Amén. Amén. ¿Qué es un Señor conforme a la Biblia? ¿Qué es un Señor, por ejemplo, cuando en los tiempos que Yahshua fue manifestado a este mundo? Por eso los judíos, el Sanedrín, la clase sacerdotal, cuando fueron a acusar a Yahshua y viendo que no había argumento contra él, entonces le dijeron al César, es que él se hace Señor, porque el título de Señor era el que ostentaban los Césares de la época. ¿Ok? A los Césares se les decían Señor. Y estaba prohibido y era pena de muerte que alguien se tomase o se hiciera pasar por el César. Ese fue el argumento que tuvieron que buscar contra Yahshua, porque no había argumento alguno contra Yahshua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hay que buscar un argumento. Es lo que vemos contra nosotros. Siempre se está buscando argumento, especialmente contra los pastores. Siempre se está buscando argumento. Y si algún pastor hizo algo por allá en la Cunchinchina, y ahorita que estamos en la era pues digital y que todo es inmediato, en la inmediatez, entonces resulta de que el pastor John Jairo Castillo Vélez ahí en Cali es igual a ese pastor que en la Cunchinchina hizo algo que no era debido. Así estamos. Contradichos. Vamos a ver también, porque es una señal del Mesías, que sería contradicho. Vamos a ver qué significa también esa palabra, ¿ok? Entonces, avancemos, sigamos avanzando en la predicación. Entonces, Génesis 3:15 dice que el Señor ya había preparado un camino de salida. Amén. Dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Satanás tiene una simiente y la vemos en este mundo. De ahí, de esa simiente, viene el anticristo, que no se ha manifestado, creo que ya anda por ahí, no se ha manifestado abiertamente, ¿no? Entonces, por eso usted ve que ahorita hay sospechas sobre uno, sobre otro y sobre una cantidad. Hay 3, 4 candidatos en este momento que tienen bajo sospecha de que son el anticristo. ¿Ok? Entonces, ahí lo estamos viendo. No le voy a dar nombre para que usted tampoco no salga aquí todo psicoseado. Ahí, por ahí ya están esperando, dígame el nombre de alguno. No le voy a decir. Tranquilo, tranquilos, tranquilos. A su momento debido usted lo va a saber y todos lo vamos a saber. ¿Ok? Entonces, póngale cuidado. En vista de esto, iglesia, ya estaba preparado. ¿Quién era la simiente? ¿Cuál era la simiente que iba a ser enemiga de la simiente de Satán? ¿Cuál es el enemigo de Satán? Yahshua, el Hijo de Dios, profetizado desde el principio, ¿ok? Ratificado por los profetas, ratificado a través de todos los 4,000 y más de años, desde que Yahweh, desde que Yahweh creó al hombre hasta ahora estamos casi llegando a los 6,000 años, conforme la Biblia, ¿no? Los estudiosos, los teólogos, yo creo que todos han coincidido en ese tiempo. Entonces usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué hay pruebas de carbono 14 que dicen que hay fósiles de más de 4,000, de 150,000 años? Ya eso lo enseñamos, yo creo que ya lo tenemos la mayoría claro. Hubo una creación que es la creación preadánica, ¿ok? La creación donde dice Isaías 14, donde dice Ezequiel 28, que Satanás reinó y gobernó precisamente sobre esa creación preadánica. Ahí es cuando él desde aquí dice, voy a subir al cielo, voy a darle golpe de estado a Dios, y se rebeló y convenció, según dice el libro de Enoch, 200 ángeles. Y hay una característica bien especial en ese número 200, porque en la casa abrahámica, ¿ok? Está en Irak, en Irán, perdón, bueno, ahora me recuerdo la ciudad claramente.
Irán está tan de moda que siempre le viene a uno a la cabeza. Está la casa abrahámica, usted la puede buscar por internet, la casa abrahámica, donde se hizo un lugar para católicos, musulmanes y los judíos. Ay, a nosotros siempre nos están. ¿Usted cree que le llevan la buena? Prepárese, porque usted, al igual que Yahshua, va a ser contradicho siempre, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí en medio de esto, una cúpula, hay 200 sillas y eso a mí me pone a pensar unas cosas respecto a esto, ¿ok? Pero bueno, avancemos, iglesia, al Señor, porque no quiero darle una cantidad de conceptos muchos o que usted se me desvíe, se quede pensando eso. Vamos al grano y al punto. Entonces, después de la rebelión del hombre, conocemos, la Biblia nos narra toda la historia, lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que tuvo que vivir Israel, 430 años de esclavitud en Egipto, de ahí salen, el Señor los lleva a la tierra prometida, entra una generación diferente a la que salió, porque los otros por incredulidad, dice la Escritura, que no pudieron entrar. Moisés, José, hijo de Nun, y Caleb fueron los que sobrevivieron de esa generación. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque cuando el Señor le dijo, háblale a la piedra, fue y la golpeó. Entonces Dios lo subió a un monte, le dijo, mira, desde aquí la tierra prometida la vas a ver, pero no vas a entrar a ella. Si es que esa generación entraron nomás Josué, hijo de Nun, y Caleb, ¿ok? Y todos los que en el momento de la rebelión tenían 20 años, dijo el Señor, menos de 20 años, de 20 años hacia abajo, perdón, hacia arriba, no, hacia abajo. Todos fueron los que entraron y heredaron la tierra prometida. Se necesitaba gente con una mentalidad diferente, gente que hubiera como nacido en la adversidad, no sé, tal vez, porque estos venían todavía con esa situación de la esclavitud, al punto de que por ahí en Números, capítulo 11 y capítulo 16, dijeron que era mejor volver a Egipto, se acordaban de los cueros, la cebolla, la carne que comían siendo esclavos en Egipto. Y sabe que esa es una cuestión que nosotros debemos mirarle, porque hay gente, y le estoy hablando de creyentes, de cristianos, que no quieren salir de la comodidad. Y la comodidad los tiene atrapados, la comodidad los tiene esclavos, la comodidad les impide avanzar, la comodidad les impide crecer, la comodidad que están viviendo les impide que Yahweh los use, que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos como quiere manifestarse. Ojo con eso, ojo con la comodidad, porque la comodidad te lleva a añorar al mundo, y tal vez la esclavitud del mundo se te pueda hacerte más agradable que la libertad en Yahshua. Esa es una enseñanza que tomamos de ahí, pero repito, no es la predicación central, pero es bueno hacer esas aclaraciones. Entonces, llega el momento en el que ha de cumplirse la mayor de todas las profecías. Iglesia, la mayor de todas las profecías era y será, ya se dio, ya se cumplió, pero era el nacimiento, como dice Isaías 9, de que una virgen daría a luz un hijo, cosa imposible a los ojos de la humanidad, a los ojos humanos, que una virgen dé a luz. ¿Cómo hacer esto? La misma María, cuando el ángel se le presenta y le da el mensaje, le dice, bienaventurada, ok, desde ahora te llamarán también bienaventurada, porque fue escogida por Dios para tan grande misión, fue ungida por Dios, no como quiere hacerse presentar y se presenta ahora, como la madre de Dios o la que puede tener el mismo nivel de perdonar pecados y de conceder la entrada al cielo que Yahshua. Eso es una cuestión de idolatría, eso tenemos que tenerlo claro. Hay gente que no le gusta, pero es una realidad, ¿ok? Salvador hay uno, amén. Yahshua, hijo de Dios. Pero ella fue ungida. Y ahí es donde dicen que nosotros que no respetamos, que no, nosotros honramos a todos los santos, no como lo hacen. Porque el único santo, 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 el Padre y Yahshua que está a su diestra, amén. Claro, y el Espíritu Santo, ¿ok? Pero entonces, vemos iglesia que viene, se presenta, y cuando el ángel se presenta, ella misma dice, ¿y cómo será esto? Yo no he conocido varón. Si la sombra del Espíritu vendrá, se posará sobre ti, y entonces, mujer, serás preñada. Y así fue.
fue preñada, fue embarazada. Y ahí viene Yahshua, hijo de Dios. Por eso es hijo de Dios, no hijo de José. Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Sigamos. Entonces, en ese nacimiento de Yahshua, Lucas capítulo 2, Yahshua cumplió todos los rigores, lo exigido por la ley. ¿Por qué? Porque para que pudiera quedar sentado y comprobado de que Yahshua fue el único que cumplió a cabalidad la ley. Por eso él ahora puede socorrernos, por eso él ahora se presenta justo, porque fue el único que cumplió, ha cumplido y podrá cumplir la ley mosaica de principio a fin. No hay otro. Por eso el único camino para llegar al Padre es Yahshua. Amén. Porque él fue el único que cumplió la ley. Por eso puede justificarnos delante del Padre. Entonces, llega el momento, Lucas capítulo 2, versículo 21, dice así: cumplidos, pero los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando él se le presenta a María, le llamará su nombre Yahshua. Emanuel, es el mismo, Dios con nosotros. Amén. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, 40 días que la mujer tenía que estarse, eso de la dieta no es nuevo. Eso no se inventaron ahora. Eso es un establecimiento de Yahweh. Amén. La mujer cuando daba luz, cuando paría, tenía que estar 40 días. ¿Ok? Guardándose, purificándose. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, conforme a la, digamos, capacidad económica de la pareja, de los padres. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿La qué? La consolación de Israel. Y Yahshua es eso, Yahshua es consolador. Amén. Por eso, mire que cuando Yahshua fue a partir, él dijo claramente, cuando nos prometió el Espíritu Santo, Juan 14, Juan 16, que habla del Espíritu Santo, y la niña del Espíritu Santo, dijo claramente algo. ¿Qué dijo él? Dijo, enviaré, no los voy a dejar solos, enviaré ¿qué? Otro. ¿Está viendo? Y la palabra otro, en el hebreo, en arameo, significa uno semejante a aquel, que puede reemplazar a aquel. Esa es la palabra otro. Entonces, cuando Yahshua dijo que enviaré otro, está diciéndole, voy a enviar otro semejante a mí. No que iba a dar la vida en la cruz, a dar la sangre, porque el espíritu no es carne y sangre, entonces no tiene sangre que derramar, sino que iba a venir uno que es de la naturaleza de Yahshua. ¿Por qué el Espíritu Santo es de la naturaleza de Yahshua? Porque es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Ahí es donde está el misterio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No el mismo, pero son de la misma naturaleza. No se contradicen en nada. En nada, en nada. ¿Ok? Entonces, viene el Espíritu Santo, que le habló a María. Está ahí. Y entonces viene Yahshua y dice, este será para consolación. Para consolación del pueblo. Amén. Consolación. Cuando usted se sienta desconsolado por algo le hicieron, lo lastimaron, lo hirieron, o usted se siente desconsolado porque cree que no está viviendo la vida, que ahora es que le están haciendo énfasis en eso, ¿no? Tienes que vivir la vida que te mereces. Yo le digo, Señor, a mí no me permitas vivir la vida que yo me merezco. Porque la joyita que como hombres somos, si Dios nos da, nos llegara a dar como merecemos, ay Dios. ¿Está viendo? Cuando miramos las cosas desde los lentes del Señor, desde los lentes de la Biblia es diferente. ¿Qué crea esto en nosotros? Solo agradecimiento por todo. Romanos 8:28. Entendemos que todo ayuda ¿para qué? Para bien, y nos hacemos agradecidos con el Señor. Amén. Buscamos cómo mejorar todos los días para Él, porque esa mejora para Él, esa mejora delante de Él,
pues genera para nosotros unos beneficios. Amén. El cumplimiento de sus promesas sobre nuestra vida. Esa es otra cosa. Iglesia, espero hacerme entender, y si no, pues bien pueda, dígame, no lo he entendido y vamos a retomar el tema porque la idea es que salgamos instruidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, continuamos. Dice el versículo, ¿dónde íbamos? 26, ¿no? El 25, lo habíamos leído. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Ustedes me recuerdan dónde íbamos? Sí. Ya no, ya vamos a pasar al 25. Aleluya. 26. Y le había sido 25, pues, porque ya me enredé aquí. 25. ¿Ok? Ok. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación, sí, 25, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Recuérdese que antes de Yeshua, el Espíritu Santo venía sobre los hombres con misiones especiales y específicas, cumplían la misión y hasta ahí llegaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con Sansón? Si usted lee el libro de Sansón, Jueces, usted va a ver que dice la escritura ahí que cada vez que Sansón hacía esas obras, como despegar las puertas de una ciudad que eran grandes y pesadas, matar leones, todo esto, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y entonces hizo tal cosa. El Espíritu de Dios, antes de Yeshua, no era estacionario en nadie, en ningún ser humano. Era que venía, tomaba el ser humano que necesitaba para la obra, hacía lo que tenía que hacer y otra vez, ¿ok? Léalo y verá qué dice. En todo dice, y vino el Espíritu Santo sobre Julano, hizo y sí, y deshizo, y Dios mostró su gloria, y ahí ya. Entonces, ahí estaba el Espíritu de Dios sobre este Simeón, y le había revelado, le había dicho que el Mesías prometido había de venir, que habría de venir, perdón, ya había nacido, y que ese día era la presentación. Porque mire algo, aquí vemos una característica de Dios que es la misma de Yeshua, que es la misma del Espíritu Santo, impresionante, siglo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor? No vas a morir, no te voy a recoger hasta que no veas al ungido, porque tú serás testigo, amén, del nacimiento del Salvador de Yeshua. Mire usted, el Señor, aquí hay una característica la cual nos permite confiar en el Señor, y es la siguiente, que Él cumple sus promesas. Amén. El Señor cumple sus promesas. Nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Si algo yo tengo claro y estoy establecido en ello, y estoy establecido, iglesia, repito en esto, y estoy convencido, como dijo Pablo, plenamente persuadido, es que el Señor cumple sus promesas. Y ahí tenemos que plantarnos como iglesia, como pueblo de Dios, en las promesas del Señor. Creer en sus promesas. Tal vez nos pase o nos toque como Abraham, que tuvo que esperar más de 25 años para ver su promesa cumplida, pero la vio. Amén. La vio. La vio. José, antes de morir, porque confiaba en la promesa, le dijo: yo voy a morir, pero quiero que hagan algo. Cuando llegue el momento en que el Señor cumpla la promesa de sacarnos de aquí de Egipto, les pido que no vayan a dejar mis huesos aquí. Se llevan mis huesos y los sepultan en la tierra prometida. Porque hace años atrás el Señor le habló al padre Abraham y le dijo que su descendencia estaría cautiva 430 años en Egipto, pero que de ahí lo sacaría a la tierra prometida. José nació, vivió y murió sobre esa promesa. Y repito, al punto de que cuando fue a morir, los reunió a sus hermanos, a sus hijos, y les dijo: no me vayan a dejar mis restos aquí en Egipto. Y fue lo primero que cargaron los hebreos cuando llegó el momento de salir de Egipto: los huesos de José. Mantuvo su vida anclado a esa promesa. Amén. Entonces vemos al Yahweh, al Dios
al Señor que cumple sus promesas. Bendito Dios, bendito Rey. Por eso Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Amén. Wow. Aleluya. Entonces dice el versículo 27, y movido por el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, vino al templo, o sea, guiado por el Espíritu, vino al templo, el Espíritu le dijo, vete al templo, que hoy te voy a cumplir la promesa, bendito Dios, amén. Y usted que está aquí ahora en este templo, donde se adora el nombre del Señor, donde se busca su rostro, téngalo por seguro, téngalo por seguro, téngalo por seguro, que el Señor está cumpliendo promesas sobre su vida, amén. Hoy se están cumpliendo promesas y se van a seguir cumpliendo promesas a favor de tu vida, tu casa, tu familia. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Rey, gracias. Entonces dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Sabe algo? Aleluya. Cuando usted está establecido en las promesas, en la palabra del Señor, a lo que menos usted le teme es a la muerte. Es un regalo. En serio, es un galardón. Se lo digo. Usted no tiene miedo a la muerte. Hay una frase que dijo el Che Guevara. A algunos no les gusta mucho que la diga y menos aquí, pero hoy así será. Che Guevara decía, donde quiera que me sorprenda la muerte, bienvenida sea. Mire, si un hombre como este dijo eso, porque no entendía lo que le esperaba, morir sin arrepentimiento, sin conversión, pero lo dijo. Entonces, ¿qué tal nosotros? Es ganancia, la muerte es ganancia para los santos de Yahweh, amén. Es ganancia para los santos de Yahweh. Todos los que han tenido experiencias que han sido verdaderas, confirmables, que han sido experiencias verdaderas, ¿ok? De muerte, y han estado ahí, no han querido regresar. Han tenido que decirle, no, es que aún no es el tiempo, usted tiene que ir, se vaya. No han querido, han dicho, no, Señor, ya yo me quiero ir de aquí. Después de que conocí esto, por favor, no, otra vez no. Imagínese, cada mes esa factura, cada mes esto y lo aquello. ¿Sí ven? No, Señor, yo aquí estoy tranquilo. Y así ha pasado con varios, ¿ok? Que son historias, que son testimonios verdaderos, fidedignos del Señor. Y le digo esto, no se preocupe por esa factura que el Señor le va a resolver, amén. Ese sí es el que resuelve, no es como ahorita que yo resuelvo. No han podido ni resolver, creer en el Señor y creen que van a resolver todas las cosas. Ese sí es el que resuelve realmente, amén. Usted no va ahorita en la red, yo resuelvo, yo soy el que resuelvo o la que resuelvo. Ay, tienen la vida más enredada que bulto y anzuelos, pero continuemos, iglesia del Señor. Bendito Dios. Mire esto. Versículo 28. Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Conforme a tu palabra. Amén. Conforme a tu palabra. Hágase. Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es buena. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces sigue diciendo la escritura, iglesia del Señor, versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación. Ya vimos esa característica, ¿no? De consolación. No se la resalté, ahí se la resalto. Característica del Mesías. Consolador. El que consuela. El que puede entenderte, porque el consolador te consuela, te entiende, te comprende, se hace contigo uno. Yahshua se hizo uno con el hombre, amén. Mire, cuando nosotros estamos en una situación que necesitamos consolación de Yahweh, que necesitamos manifestación del amor de Yahweh, que necesitamos sentirnos abrazados, cuidados, protegidos, Él se hace uno contigo, amén, porque te entiende, porque te comprende. Él viene y te dice, sí, yo soy Hilda, yo soy Kevin, yo soy Samuel, yo soy Rita, yo soy Betty, todos los que aquí están. Amén. Sí, y los que no están aquí, que están en sus casas, hay gente conectada en ese momento, ahí él se hace uno. Y te entiende y te comprende.
El problema es que cuando comienza a guiarte o a guiarnos, a veces rechazamos esa guía, nos frenamos ante la guía, entonces ahí sí ya se forma un conflicto, ¿ok? Pero Él es consolación, amén, consolación. Bendito Dios, bendito Rey. Entonces, otra característica que vemos aquí, ¿no? Es salvación, amén. Pero bueno, voy a decir algo. En las características que tenemos del Mesías, según Lucas 2, que estamos leyendo, la palabra, vamos primero a mirar qué es la palabra Mesías, para poder entender mejor. La palabra Mesías proviene del hebreo, eso no es griego, no es latín, no es nada. La raíz es hebreo, arameo, que eran las lenguas que se hablaban a la par en el tiempo de Yahshua y las lenguas que se hablaban antes de Yahshua en el pueblo. Hebreo y arameo, ¿ok? Entonces, en ese vocablo hebreo, Mashiach, ¿ok? Como más se asemeja a la pronunciación, la escritura, significa literalmente así, el ungido. Se refiere a una persona que ha sido consagrada mediante la aplicación de aceite. ¿Se acuerda por lo menos David? ¿Okay? Que fue ungido por el profeta Samuel. Entonces, a una persona que es mediante aceite, indicando una misión especial, es el ungido. Amén. Entonces, y usted dirá, pero es que a Yahshua no lo ungió nadie, no, es que él ungió el Padre. Fue directamente ungido por el Padre. El Padre derramó directamente y personalmente aceite de unción sobre Yahshua. Por eso él tenía el Espíritu Santo todo contenido en él mientras estuvo en la tierra. Por eso él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no podría venir sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba todo contenido, todo vaciado, digámoslo así, sobre Yahshua. Cuando Yahshua entrega su vida, cuando él dice consumado es, muere, es sepultado, resucita al tercer día, el Espíritu Santo está ya alistándose o alistando todo, digamos, para ese día de Pentecostés. El Padre determinó el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Yahshua. 50 días Pentecostés, la fiesta de la semilla, la fiesta de la cosecha, la fiesta de primicias. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña y dice que Yahshua fue hecho primicia de aquellos que resucitaron y tuvieron entrada y que tenemos ahora entrada al reino de los cielos. Amén. De eso Yahshua es primicias, el primero. Yahshua es primero en esto. Y entonces para todos los que habían muerto antes de, confiando en el Señor, estaban todos en el seno de Abraham. ¿Ok? La historia de rico Opulón o el rico y Lázaro, como así se conoce, ahí Yahshua explica lo que pasaba antes de él. Todos iban al seno de Abraham, ¿ok? Los que confiaban en el Señor. Los otros al Hades, al lugar de los muertos. Lucas, usted lo puede leer, por favor. Léalo, Lucas capítulo 16, ok, versículo 19 en adelante. Ahí usted encuentra la historia del rico Opulón, que así se llamaba. Los estudiosos, eruditos de la escritura, teólogos, rastrearon y se dieron cuenta de que esto, por eso no es una parábola, sino una historia, porque ese rico Opulón, de ahí viene la palabra opulencia, existió y existió el pobre Lázaro. ¿Ok? Históricamente confirmado. Así es que no hay error. ¿Ok? Entonces, Mesías, ¿ok? Que es la palabra Mashiach, como ya lo vimos, que significa ungido o elegido, es el equivalente griego, o el equivalente griego de esta palabra es Cristos, o en español Cristo. Por eso decimos Jesús el Cristo, Jesús el ungido, ¿ok? Por eso se dice así, Jesús el ungido. Para distinguir y determinar que es diferente a cualquier otro Jesús. Jesús el ungido del Padre. El Padre me puede usar a mí para ungir un Jesús como evangelista, como quiera que sea, que ya tiene la unción del Espíritu. ¿Ok? Puede ungir, puede utilizar un hombre para derramar aceite sobre otro, pero el primero que lo ungió, ¿quién fue? El Padre. Por eso dice que tengamos cuidado en poner las manos a la carrera para ministros, para ministerios,
que tengamos que imponer las manos a la carrera, porque si el Padre primero no lo ungió, nosotros nos vamos a meter en un problema en esta tierra. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, dice que es, ¿no? La palabra griega Christos o en español Cristo. Por eso el nombre de Jesús, Cristo. Jesús el ungido, ¿ok? O el Mesías. ¿Ya? Bendito Dios, bendito Rey. Entonces, en los tiempos bíblicos, que no sé por qué decimos así, si estos tiempos, todos los tiempos son bíblicos. Por eso hasta el final lo tenemos aquí, o sea, estamos en tiempos bíblicos. Es más, son tan bíblicos que ya soy yo que los postreros días sería como los días de Noé y como los días de ¿quién? ¿Cuál es el otro? No es uno, ¿cuál es el otro? Sodoma y Gomorra, los días de Lot. Esa es la característica que hay de los hombres en los postreros días. Así es que por eso le digo que para lo que estamos viendo es cruel, pero falta que se manifiesten muchas cosas. Muchas cosas, iglesia del Señor. El hombre que vemos hoy, que ya parece bestia, y algunos ya se quieren parecer bestias y quieren vivir como bestias, no es nada para lo que viene. Por eso tenemos que buscar el cobijo, el amparo, la ayuda, la protección del Señor. Amén. Ok, bueno, entonces, en los tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite era una señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona para una función particular o especial. Por lo tanto, un ungido era alguien con un propósito especial ordenado por Dios. Por eso le dije ahorita, María fue ungida por Dios para una misión especial que era traer al Salvador, introducir al Salvador a través de ponerlo en su vientre y que ella lo pariera, lo diera a luz, a traer al Salvador a este mundo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y claro, sin darle más de lo que realmente debe dársele y se merece. ¿Ok? Una mujer santa, apartada para Dios, bendito Dios, como muchos otros hombres han sido santos y apartados para el Señor. No merecen o no debe dársele la veneración que el hombre le da y ahí es donde está el problema. Entonces se convierte en idolatría. Ahora, dice claramente Simeón, dijo que también sería señal. Otra característica del Mesías es que señal, ya la vimos, ¿no? Es consolación, una característica. Segunda característica es que no me digan que ya se les soltó. Consolación y qué? Salvación, Salvador. No la estudiamos plenamente, pero la hablamos. Vaya teniéndola ahí porque esto se le va a servir de aquí en adelante. Entonces hay otra señal, ¿ok? O hay otra característica que sería señal. Señal, señal. O sea, en la Biblia o en hebreo, una señal es, en hebreo es OHT, ot, en griego es semejón, semejón, tal como suena, y es un acontecimiento, símbolo o milagro que evidencia el poder. O sea, Yahshua como señal es la evidencia del poder, es el símbolo, evidencia del poder, de la presencia de Dios. Amén. Es también evidencia de la voluntad de Dios. Yahshua es la mayor evidencia de la buena voluntad que Dios tiene para con el mundo. Mandó a salvarlo, por eso es que el mundo, y yo repito esto, porque nosotros nos equivocamos en principio al dar el mensaje del evangelio, que presentamos a Yahshua como que vino a condenar al mundo. Y Yahshua no vino, iglesia, a condenar al mundo. Yahshua vino, fue enviado para que el mundo sea salvo a través de él. Mire cómo cambia el mensaje. Y yo le puedo decir que ese mensaje yo lo entendí sin que ningún hombre me lo predicara. La gloria es para el Señor, porque a mí nadie me predicó así como tal. Yo le he contado a usted que cuando yo me senté en aquella iglesia, un hermano que luego me lo confesó dijo que cuando yo me senté, se sentó el mismo diablo aquí. Fue la expresión de él. ¿Ya? Pero yo entendí que es que el Señor no me quería condenar, que me quería salvar. Yo me pasé una semana tratando de entender, tratando de comprender, porque yo tuve ese encuentro con el Señor
Y antes de irme a congregar esa semana me la pasé meditando, pensando en la experiencia que había tenido, en si era realmente verdad. Y él me confirmó después que era verdad, que era una realidad. Y me enamoró, me apasionó. Y más o menos 8 o 10 días después, porque fue un martes, el lunes fue festivo, sí, un martes comencé a congregarme. Evidencia fue para mí Yeshua de la buena voluntad de Dios para con mi vida. Entendí que Yeshua no vino a condenarme. Yo creía eso, pensaba eso. Pero resulta de que Yeshua no es como me lo habían, o como yo lo había escuchado, como lo habían presentado. Yeshua es salvación de Dios, amén, para el hombre, para el pecador. Yeshua no vino para el justo, y él mismo lo dijo. Yo no he venido a justos, yo he venido a pecadores. Yo he venido a sanos espiritualmente, yo he venido a enfermos espiritualmente, porque soy sanidad, amén. Porque otra característica de Yeshua es que sanador. Sana el alma, sana todo lo que compone el alma, la mente, la mala voluntad, todas esas cosas que están enfermas de pecado e iniquidad, él las sana, las limpia y las limpió con su sangre preciosa. Bendito Dios. Ese es Yeshua, el que nosotros seguimos y el que estamos creyendo, iglesia del Señor. Él es Salvador, Él es salvación, Él es Redentor, Él es consolación, Él es consolación. Amén. Y siempre uno trata, o yo creo que cada vez que uno trata de explicar todo esto, se va a quedar corto. Porque siente uno que no hay las palabras. Yo para acomodar estas palabras me quedo siempre corto y me quedaba corto y pensaba, Señor, ¿qué más? Pero es que no hay palabras que van a expresar. Solo viviéndolo, experimentándolo, uno puede entender todo lo que hay detrás de estas palabras que como predicador podemos traer aquí delante de ustedes, iglesia. Amén. Entonces, señal. Recordemos, en la Biblia una señal es un acontecimiento, un símbolo o milagro que evidencia el poder, la presencia o la voluntad de Dios. Amén. Yeshua es la evidencia. Yeshua, iglesia, es el milagro. Mire la manera nomás milagrosa en que nació de una virgen. Cosa milagrosa para mostrar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Por eso dice el escritor en Isaías, y se acuerda que eso lo dijeron luego los ángeles cuando vinieron en el nacimiento de Yeshua. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y a los hombres, ¿sí o no? ¿Qué dijo a los hombres de qué? ¿Qué dijo? Gloria en las alturas, usted lo ha dicho, en Semana Santa se dice mucho y en Navidad lo decíamos mucho, hasta lo cantábamos. En un villancico, gloria en las alturas, y entre los hombres, ¿qué? Paz. ¿A los hombres de qué? Bueno. No se me haga, ahora que ya se le olvidó, eso lo cantamos. Nosotros bien religiosos que éramos algunos, o que eran algunos. La verdad es que yo muy religioso no fui. Pero entonces, ahí está hablando de esto. Señal, Él es señal de la buena voluntad de Yahweh. Por eso te digo, la voluntad de Yahweh para con nosotros es buena. Él no nos quiere condenar. Él no quiere que las almas se pierdan. Él no lo quiere y la Biblia lo dice. Por eso es que como iglesia debemos levantarnos a llevar ese mensaje de salvación. Hacerle entender al hombre que Yahweh no lo quiere matar, que Yahweh no lo quiere muerto, que no quiere que su alma se pierda. Al contrario, Él quiere que las almas vivan, amén, vivan para Él, vivan como Él quiere que vivan, iglesia del Señor. Debemos entender eso. Por eso le hablé de la comodidad, hay que salir de la comodidad, porque la comodidad, al igual que el pueblo de Egipto, nos mantiene cautivos, sin voluntad férrea y verdadera para hacer la voluntad del Señor. Y se comienza a anhelar más la esclavitud que la libertad en Yeshua. Recuerde, números 11 y número 16, para que usted lo leyera como ellos dijeron. Añoramos Egipto y las carnes y las verduras y los puerros y la carne, todo lo que comíamos allá. De balde, dijeron, cuando le daban palo por todo. Hay gente que la vida le está dando, Satanás le está dando palo por todo lado y creen que esa es vida. Esa no es vida. ¿Ok? Esa no es vida. La vida verdadera está en Yeshua, bendito Dios. Entonces, señal, ¿ok? Señal. Ahora,
Sigamos leyendo. Muestran la presencia o la voluntad de Dios apuntando a una realidad espiritual mayor. Esto es importante y no puedo pasar. Yahshua vino a enseñar y a mostrar una realidad espiritual mayor y lo vamos a ver ahorita, porque se junta con otra característica de Yahshua. Recuerde, característica de Yahshua es una señal. Amén. Es salvación, es consolación. Bendito Dios, bendito Rey. Recuerde, características del Mesías, a quien usted está siguiendo, a quien usted le está creyendo y por quien usted tiene que estar dispuesto a dar su vida si así él lo pidiera. Eso es una realidad. Uy, pastor, ¿verdad? Uy, sí, hermano, hermana, uy, sí. ¿Ok? Eso lo entendieron los apóstoles. Y usted los ve yendo a la cruz, yendo, bueno, que fue crucificado de Pedro, fue crucificado cabeza abajo, pero usted los ve yendo a los sitios donde fueron cada uno de ellos, de la forma en que fueron cada uno de ellos sacrificados a causa de Yahshua, y los ve yendo felices, contentos, aleluya. Bendito Dios, bendito Rey. Otra señal es que Yahshua sería ¿qué? Contradicho, pero vamos a leerlo aquí en la escritura, lo que dijo. Bendito Dios, bendito Señor. Bueno, pero íbamos en el 28, ¿no? Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. 29, vamos al 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ya vimos que Yahshua es salvación. Ya vimos esa característica, ¿no es cierto? Ok, sigamos entonces adelante, iglesia del Señor, que el tiempo nos pellizca. Dice el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que mire, aleluya, mire qué dice, el niño es un varón, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? ¿Por qué hice este? ¿Ve por qué hice esta? Porque lo que acabamos de ver es que, señal. Iglesia, céntrese, no se deje quitar, robar la palabra. Recuerde que es la semilla, que las aves del cielo vienen y roban y quitan, no se las deje quitar. ¿Ok? Dice, Yahshua como señal, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? ¿Qué es señal? Esa señal va a ser ¿qué? Contradicha, y es lo que vamos a ver. Pero dice ahí, mire lo que está diciendo aquí Simeón, dice aquí, versículo 34, ¿no? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Y para qué? Señal. Él estaba adelantando. ¿Señal que será qué? Contradicha. Otra señal. Por eso cuando usted echa una señal de que usted está en el Mesías, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Le acabamos de decir. Usted comienza a ser contradicho en su casa, su hogar, su familia, en medio de la sociedad. Usted comienza a ser contradicho en su lugar de trabajo, en su empleo. Usted comienza a ser contradicho en medio de la sociedad. Porque usted tiene la señal. Y sabe una cosa, usted comienza a hacer señal de cambio y de transformación para otros. Amén. Aquellos que lo conocieron, ven que en usted hay algo diferente. Ven que usted comenzó a ser transformado y cambiado. Aquel borracho ya no es borracho, aquel drogadicto ya no es drogadicto, aquella prostituta ya no es prostituta, aquel homosexual ya no es homosexual. ¿Está viendo? Aquel iracundo, irascible, ahora es apacible, tranquilo, calmado. Aquel que no perdonaba ni una, ahora las perdona todas. Y usted va a comenzar a ser contradicho, evaluado para mal. Van a decir que usted se volvió bobo. Vean, los jóvenes de esa iglesia y lo volvieron bobo. Y la queja mayor, ¿no? ¡Ja! Ahí va el bobo, ahí van los bobos, vea. Es darle la plata al pastor allá. No me preocupe que yo dije eso con mi mamá cuando ella comenzó a congregarse. ¿Qué vas a hacer allá? Para que quiten su plata. Pocos ladrones. Padre, usted sabe que yo me arrepentí. Por eso ahora que me lo dicen, guardo silencio y digo, Señor, de ahí vengo yo. Bendito el Rey. Bendito Dios. Aleluya. Señal contradicha.
Señal que será contradicha y contradecida siempre. Se volvió un bobo, ya como que ni las mujeres le gustan. No, me siguen gustando y no que ahora me gusta. Es negrita que ustedes están viendo allá. Hermosa, preciosa. Esa ahora es la única que me gusta. Esa es la que me hace chorrear la baba. Eso es diferente. A verlo allá. Sí, está bien. Oh, buena, brava. Felicitaciones. Sí, porque usted comienza a entender que no hay ojos para nadie más. ¿Hay ojos para qué? Para Cristo, su Señor, y para su casa. Amén. Para eso empieza a haber ojos. Para la compañera de tu pacto, la mujer de tu juventud. Para el hombre de tu pacto, para el hombre de tu juventud. Transformación, cambio. Lo que el Señor comienza a hacer en ti va a comenzar a ser contradicho. Tu esperanza, tu fe va a ser contradicha. Sigan creyendo que va a venir. Eso están diciendo, eso decía mi abuelo. Mi bisabuelo lo decía y no ha venido. Cabezón. Voy a dejarte este mensaje, tú que aún no te has decidido por Cristo. Yo sé que lo vas a escuchar. Presta atención. Si no ha venido es porque te ama y porque no quiere que te pierdas. Porque si hubiera venido esta mañana ya te hubieras perdido. Yo le doy gracias al Señor. Si el Señor hubiera venido en el 95, 96, 97 me pierdo. Porque ha embarrado que andaba de pecado. Y eso es lo que el hombre tenemos que nosotros hacerle entender por el Espíritu. Amén. Que si no ha venido es misericordia del Señor, no otra cosa. Pero continuemos, iglesia, bendito Dios, bendito Rey. Entonces, mira lo que dice. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Sabe también que dice? Que será piedra de tropiezo y sobre que caiga esa roca, porque Yahshua es roca. Dice, sobre quien caiga la roca, lo va a desmenuzar. Lo va a destrozar. Eso habla de juicio. Pero quien venga y se pare sobre la roca, va a ser firme. Amén. Por eso es que nosotros decimos, estamos plantados sobre ¿qué? Sobre la roca de salvación, Cristo Jesús. Amén. Somos inamovibles allí. Porque estamos plantados sobre la roca. Hace 8 días, ¿se acuerda que vimos la convención de Pedro? ¿Se acuerda que la vimos? El jueves, ¿no? Sobre la convención de Pedro. Fue el jueves. Se me cruzan los días. El jueves se le enseña, de acuerdo que los jueves estamos por ahí, por el sur. Vamos ya a comenzar a también hacerlo de manera, pues, como estamos aquí, virtual y presencial. Amén. Ahí estuvimos hablando con Teresa. Vamos a comenzar a hacerlo. ¿Listo? Los jueves. Entonces, mire qué pasa. La señal contradicha. Pedro hizo la confesión. Yahshua le dijo sobre esta confesión. No como dicen que Pedro es cabeza de la iglesia y que la iglesia la fundó Pedro. Ay, ay, ay. Imagínate una iglesia fundada por un hombre, bendito Dios. Bueno, pero sigamos. Entonces, Pedro, ¿cuál es la convención de Pedro? Que Yahshua era el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos arraigados en la roca de salvación. Esa es nuestra señal y ahí estamos arraigados. Entonces sigue diciendo el versículo 35, ¿no? Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Yahshua revela el pensamiento, por eso Hebreos 4:2 se dice que la palabra de Dios es cortante, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa e inclusive a partir el alma del espíritu, aparta lo emocional, lo sentimental, lo pasional de lo espiritual. Amén. Y entra tan fuerte que la misma carne la hiere porque llega hasta los tuétanos. Los tuétanos es la parte más protegida, podemos decir así. De hecho, ahí se genera la sangre, se genera es ahí en los huesos. Entonces, y traspasa, es tan dura la palabra Yahweh que traspasa inclusive para entrar a lo más profundo del hombre. Eso significa que la palabra de Dios traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Amén. Ese es el significado. Pero bueno, sigamos. Entonces, versículo 36, ¿no? Estaba también allí Ana, mire esto, y con esta mujer hay un misterio. Profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido
había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Cuántos años vivió con su marido? O sea, ella se casa, dice desde su virginidad, o sea, desde su noche nupcial, pues, se casó. ¿Vivió con él qué? 7 años. ¿Y quedó qué? Viuda. Dice ahí, ¿no? Versículo 37, y era viuda. ¿Hacía cuántos? 84 años que vivía viuda, sola. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice, y era viuda hacía 84 años, más súmele cuando se casó, con que ella casaban jóvenes. Calculemos unos 100 años, ¿sí o no? 100 y más añitos. Ahí estaba. Entonces, dice ahí, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención que en Jerusalén. Entonces, encontramos esta característica del Mesías que es que redentor. Esa no necesita mucha explicación. Redentor es vicario. Por eso nosotros sabemos, como dice Isaías 53, que Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestras iniquidades, Él se hizo cargo de nuestro pecado. Amén. Por eso dice que más la carga, la culpa del hombre cayó sobre Él. Por eso ahora todo aquel que viene a Él, lo recibe, lo acepta, ya Yahweh, como dice Romanos 8, no le inculpa de pecado. Amén. O sea, ya queda exonerado de su pecado, podemos decirle el pecado original, por cuanto todos estamos destituidos de la gracia. Eso no quiere decir, y ojo con esto, porque esto también se malinterpreta, que por eso yo ahorita, que porque Él tomó mi pecado, entonces yo ahorita voy a vivir pecando, porque Yahshua no hace inocente al culpable. Ojo con eso. ¿Qué le digo? ¿Qué quiere decir esto? Porque esto, por lo menos, la doctrina de los salvos siempre salvos, dicen que si usted era un borracho, usted lo único que necesita hacer es lo que conocemos como la confesión de fe, y usted puede seguir siendo un borracho. Si usted era un drogadicto, si usted, en fin, cualquier tipo de pecado usted lo puede seguir haciendo, porque una vez usted hizo la confesión de fe, eso le alcanza ya, y que usted ya no va a responder por su pecado. Eso es una doctrina demoníaca, y lo digo aquí. No me gusta hablar de esta forma de ninguna doctrina, pero se lo digo porque hay que abrir los ojos. Es una doctrina demoníaca, porque usted fue justificado, redimido de lo que se conoce, y así le colocó pues la iglesia tradicional como el pecado original, o sea, la rebelión de Adán y Eva. ¿Ok? Entienda esto. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, pastor, quiere decir que si yo ahora me equivoco, habiendo después de haber recibido a Yahshua, me equivoco, entonces eso me van a condenar y todo por ello. No, porque ahí es donde juega lo que es la palabra redención. Pero ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué enseña Proverbios? El que confiesa su pecado, ¿qué? Y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Usted ve que Yahshua sanó a 2 personas, y a la mujer, ahorita lo vamos a ver en Juan 8, a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, Él la perdonó y le dijo, ¿pero qué le dijo? ¿Qué le dijo Él? Pero vete y qué. Ay, no peques más. ¿Está viendo? No lo digo yo, lo dijo Yahshua. ¿Para qué? Para que no te sobrevenga nada peor. Ahí es donde está la otra cuestión. Yahshua vino, me redimió del pecado original, por el pecado en que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando ya lo acepto, ahora viene una responsabilidad sobre mí. Y esa responsabilidad es, como dijo el apóstol Pablo, pelear contra el pecado, hasta la sangre. O sea, de la mano del Señor, con la guía del Espíritu Santo, que es el que me va a fortalecer, en la obediencia a la palabra, guardarme sin pecado y sin mancha, ya es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Pero si he pecado, 1 Juan, ¿no? Lo dice, capítulo 1, versículo 6. Si alguno dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso, porque no necesitaría redención. Está diciendo al pecado, no, antes de Yahshua. Por eso estoy diciendo al pecado que conocemos como el pecado original. Pero si alguno ha cometido pecado, dice que hace a Dios mentiroso. No necesitaría redención, pero todos necesitamos redención. Ahora, ya tenemos la redención. Luego termina diciendo, ¿qué sigue diciendo ahí? Hijito mío, estas cosas he escrito para que no pequéis.
¿Cuál es el ideal en la palabra? Que nosotros, ¿qué? No pequemos. Amén. Y a eso es que tenemos que apuntar. ¿Ok? Pero si usted por X, por Y, por Z, por lo que quiera que sea, se equivocó, pecó. Dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, a Yahshua, el Hijo de Dios. Ya lo vimos, es redención, es redentor. Entonces yo vengo delante del Señor, digo, Señor, me equivoqué, pequé, te pido perdón. Y si algo le hice a alguien, lo reconozco delante de Dios y delante de la persona que le hice daño, que ofendí. Yo voy y le digo, mire, perdóneme, le hice daño. O sea, con intención o sin intención, yo le pido perdón. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? La sangre de Cristo, ¿qué? Aplica y borra ese pecado. Pero eso no significa que yo vaya a vivir, como dicen por ahí, pecando y rezando. No funciona, ¿ok? Yo me puedo llegar a equivocar. Me he equivocado más de una vez. Decir que no me he equivocado sería jactancia y mentir. Pero ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace el que ha entendido? Apenas se reargulle por el Espíritu Santo, porque a veces uno peca y de verdad. El Espíritu Santo ni lo reargulle, hey, mira lo que acá de hacer, lo que acá de decir, mira lo que está. Y uno inmediatamente va a arreglar la situación. Que esa es otra cosa diferente, ¿ok? Esa es una cosa diferente. Que ahí en adelante va a ir viviendo y repitiendo el mismo pecado y ándole con el mismo pecado, ándole con lo mismo. Ojo, yo no jugaría y no juego con mi salvación de esa forma y de esa manera. Ahí te dejo ese consejo, ¿ok? Entonces, ahí está diciendo la Escritura, claramente está diciendo aquí, a través de Simeón. Nos está dando características, ¿ok? De lo que es el Mesías. ¿Para qué? Para aprovechamiento. Para que con este conocimiento nosotros aprendamos y tengamos paz. Amén. En la relación con Dios, la relación con el Mesías, en la relación iglesia con el Señor. El Santo Hijo de Dios, que es redención, que es redentor, que es consolación, que fue quien dio la vida por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de toda la humanidad. Amén. De toda la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con aquel que desprecia esto? ¿Qué pasa con aquel que se niega a recibir y a vivir dentro de este parámetro de salvación? Pues va a tener que darle cuentas al Señor. Yo lo dije hace 8 días, 15 días, ¿no? Hay una gran diferencia en yo presentarme delante del trono del Señor con mi, ¿se acuerda que le dije? Con Yahshua, con mi abogado al lado, el Espíritu Santo como testigo a mi favor, y presentarse con el fiscal acusando al lado. Hay una gran diferencia. Y sabiendo que soy culpable, más complicado todavía, sin ningún atenuante. Eso es más complicado. Entonces yo prefiero, y le doy el consejo a todas las almas, a usted iglesia que me está escuchando y a todas las almas que van a escuchar esto, que vengamos al Señor, nos mantengamos en Él, procuremos todos los días caminar en la obediencia delante del Señor, para que cuando llegue el momento de presentarnos, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, todos, sin excepción. Solo que, como le digo, cuando usted se presenta ya y usted hizo su decisión, tomó su decisión aquí en la tierra por el Señor y comenzó a vivir, a buscar agradarlo, a él, caminar como él le agrada, entonces usted se presenta con la paz, la tranquilidad de que hay un abogado, amén, que lo está defendiendo. Esa es la diferencia. Pero Yahshua inclusive lo dijo, de toda palabra daremos cuenta delante del tribunal del Padre Eterno. Entonces hemos de presentarse con el abogado, con el testigo a nuestro favor, que solo con un fiscal acusador. Ahí nos queda esa iglesia. Ahora, vamos a ver otros de estos aspectos, iglesia, y terminamos. Aquí entonces, dice la palabra contradicho, ¿no? Que no hemos visto el significado de esto. Contradicho dice, dicho a una persona o decir lo contrario de lo que otra persona afirma o negar lo que da por ser cierto. ¿Qué está diciendo aquí esta señal contradicho?
que lo que se hizo, lo que se dijo y lo que se dijo antes, lo que se en el momento y lo que se dice ahora de Yahshua es cierto, amén, pero que lo van a contradecir diciendo que es mentira, diciendo que no es cierto, diciendo que no es falso. Ahora, aquí dice algo bien importante, es lo que sea por cierto. Nosotros damos por cierto y sabemos que Yahshua es el Hijo de Dios, amén, que murió y que resucitó y que está sentado a la diestra del poder de Dios y que de ahí va a volver a juzgar al mundo. Porque él cuando venga no va a venir como cordero a recibir palo, viene como león, viene como rey, viene como el pueblo judío lo ha estado esperando y que por eso negaron que Yahshua era el Señor, él era el Mesías, porque ahí sí va a venir, ¿ok? Como ellos lo esperaban, porque ellos decían que iba a venir como David era un guerrero, entonces este va a venir y va una vez a sacarlo a los romanos corriendo y nos va a libertar y nos va a volver la gloria que teníamos antes y toda la cuestión, pero como vino como cordero, no le creyeron, pero ahí sí va a venir como rey y ahí es a otro precio. Lea y verá Apocalipsis como viene Yahshua. Ahí sí va a ser a otro precio. Gracias al Señor que nosotros estamos de su lado y Él está de nuestro lado. Amén. Bendito Dios, bendito Rey. Entonces, esa es la palabra contradicho, que contradicen o que se le ponen argumentos, ¿ok? A la verdad establecida y dicha. Aquello que se sabe que es cierto. Porque ustedes que todos los argumentos contra Yahshua van cayendo, ¿sí o no? Y entre más pasa el tiempo, esos argumentos que han puesto todos los días van cayendo. Y la ciencia misma va dando, va descubriendo. Mire que hay una cosa bien bonita, ¿no? E importante, porque esto es importante que pasa con la ciencia. La ciencia intenta negarlo de Dios, negar la divinidad de Yahshua y siempre terminan, ¿qué? Confirmándola. No lo aceptan, pocas veces lo aceptan de manera abierta, pero siempre terminan, ¿qué? Confirmando que Yahshua es el Señor, que es el Hijo de Dios y que la palabra es verdad. Amén. Por más que intenten contradecirlo. Entonces, Isaías 43, iglesia, del 11 al 13, dice, yo Yahweh, yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Salvador. Amén. Aquí se apalancan, por lo menos los judíos ortodoxos, para decir que Jesús no es el Mesías, que es un impostor y todas las cosas que dicen, que yo no las voy a repetir lógicamente aquí. ¿Ok? También aquellos que defienden la unitariedad, entonces también se depende de aquí, pero dicen, yo anuncié y salvé. ¿Pero qué anunció el Señor? ¿Que habría de venir qué? Su Hijo, amén. Yahweh nunca dijo que él iba, no. Yahshua tenía la esencia toda del Padre, amén. Pero él lo anunció desde tiempos antiguos, lo dijo. Génesis 3:15, la simiente. Por eso Yahshua, repito, nació de una mujer, María. Tenía que ser así, porque así lo dijo el Padre. Dice el versículo 12 de Isaías 43. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Cada uno de nosotros somos testigos de que Él es Dios. Amén. Por eso le digo, su vida es testigo y testimonio de lo que puede hacer Dios en una vida. Mi vida es testimonio y yo soy testigo de que Yahweh puede cambiar y transformar una vida. Amén. Una vida destinada al daño, al mal, a hacer lo que no convenía, a ir en contravía de Yahweh. Yahweh la transforma, la cambia y la pone a su servicio. Un ejemplo, el apóstol Pablo andaba persiguiendo, destruyendo la iglesia y vino a ser el mayor defensor, amén, de la iglesia y de la obra del Señor. Entonces, versículo 13, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre, y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede contradecir? Argumentos, muchos, pero ninguno ha podido sobrepasar el examen bíblico. Esa es la realidad. Entonces, Yahshua es ¿qué? Es luz. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el tiempo que vino Yahshua, eso era Israel. Sombra, sí, de muerte.
Lo que era Israel era un desierto completo espiritualmente hablando, a tal punto y manera que 400 años antes Yahweh ya no les hablaba y ellos comenzaron a inventarse leyes, normas que Yahweh no habló. Por eso Yahshua luego los confronta y les dice que enseñan palabra de hombre como si fuera palabra de Dios, mandamientos de hombre como si fueran mandamientos del Señor, porque quedaron en tinieblas. Quedaron ciegos espiritualmente porque Yahweh simplemente se apartó de tanto pecado, de tanta iniquidad, de tanta maldad. Y la verdad es que no les gusta escuchar esto. Por eso Yahweh dijo, lo voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo voy a provocar a celos con gente que es terca, necia. Así lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Él, que con este tipo de personas era que Él los iba a provocar a celos. Por eso es el celo que tienen ellos con la iglesia cristiana y es una realidad. ¿Ok? Porque Yahweh se está manifestando en la iglesia cristiana como hace mucho tiempo, miles de años, no se manifiesta con ellos y a través de ellos. Por eso nos aborrecen. Téngalos en cuenta. Por eso para nosotros es una responsabilidad extra que debemos tener en cuenta. Amén. 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 Bendito Dios. Aleluya. Y lo dice la escritura. Luego Yahshua, ¿qué dijo? Yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso está en Juan capítulo 8. Versículo 12, se lo voy a leer. Otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Usted que sigue a Yahshua, en usted hay luz. Por eso usted puede discernir y ver sus caminos. Por eso usted puede entender lo que antes no entendía. Por eso usted hoy quiere permanecer y mantener en la luz. Amén. En la luz, en la luz. Ahí mismo en Juan capítulo 8 se presenta un evento, se lo voy a leer. Y aquí cerramos, iglesia del Señor. Yo dije que tenía 3 cosas, ¿no? Bueno, esta es la tercera y cerramos. Bueno, escuchen. Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así. Y Jesús se fue al monte de los... Bueno, sí. Y comienza en el 53, que es el último versículo del capítulo 7. ¿No? Cada uno se fue a su casa. Para que lo entienda, léalo porque aquí ya el tiempo no nos da. Pero bueno, versículo 8. Capítulo 8, perdón, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Miren la hipocresía del ser humano, del religioso, porque no hay más gente más hipócrita que el religioso. Por eso usted y yo tenemos que guardarnos de la religiosidad y tenemos que ver las cosas tal cual Yahweh las ve y Yahweh las enseña. Porque el religioso está poniendo argumentos a lo de Dios para justificar su manera de ver el evangelio y ver las cosas del reino, imponer una verdad que no es verdad, que se basa y se fundamenta en una mentira. Póngale cuidado. Estos llenos de religiosidad cogieron a la mujer y la trajeron delante de Jesús. Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Mentira. Porque primero eso no fue Moisés, fue ley del Señor. Y el Señor dijo que cuando fueran cogidos, sorprendidos en el acto del adulterio, los dos, el hombre y la mujer, debían ser apedreados. Esto es un hecho planeado por ellos. Hubo un hombre que se prestó para esto. Le prometieron que lo iban a coger, pero que a él no lo iban a llevar, porque sabía lo que esto conllevaba. Y se llevaron solo a la mujer. Digámosle al Señor que nos guarde de la hipocresía. Digámosle al Señor que nos guarde de pretender hacer nuestra propia justicia, que no nos apartemos de su ley, de su norma y de su justicia. Porque si hay cosas que nosotros tenemos que juzgar y nosotros hay cosas que hacemos juicio y tenemos que hacer juicio cierto y verdadero. Por lo menos yo me encontré una persona que anda en sus pecados, sus delitos, que no quiere nada del Señor. ¿Cuál es el juicio que le espera? Muerte, condenación eterna. Y no estoy mintiendo, no le estoy condenando, y no que ya él se condenó. Juan 3:19 dice que el que no ha recibido, el que se ha negado, el que ha rechazado a Yahshua, esa es su condenación, ya está condenado, dice la Escritura. Juan 3:19, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Okay?
Entonces, esto traen a esta mujer y le cambian y la acusan y la condenan y la declaran ya muerta. Y Yahshua, ¿qué hace? Yahshua, ¿qué les dice? En el versículo 5 le dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Solo para poner a Yahshua contra la ley. Entonces, Yahshua, ¿qué hace? La sabiduría de Dios. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yahshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Eso nadie sabe que escribió. Como que los que estaban ahí ni siquiera quedó sustento eso. Así que a usted le digan que está escribiendo. Yo he escuchado por ahí, he visto videos que escribió esto, que escribió aquello, que escribió aquello. Mentira, mentirosos. Mentirosos, porque nadie sabe que escribió. Los que estaban ahí lo pueden leer, pero nadie dijo que escribió. ¿Ok? Porque usted esos videos no le presta atención a eso, que eso es mentira. Y como consistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Él, que como insistieran, perdón, en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él no dijo que la mujer no había pecado, que no era pecado. No. Él dijo: ahora mírate, tú, vuélvele. Porque estás viendo la paja y se te olvida la viga. Mira tu viga. Y ahora, consciente de tu viga, juzga al otro. Eso es lo que está diciendo. Ya te hiciste consciente de tu viga, ahora júzgalo. Júzguenla. Dice que bueno, pero no lo voy a parafrasear. ¿Qué dice la escritura? Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sabe qué significa esto? De los más viejos hasta los postreros, que ninguno se puede justificar delante del Señor. Amén. Él es nuestra justicia. Él es el que nos puede justificar. ¿Ok? Él es el que nos puede justificar. Él es la justicia, lo que nos permite a nosotros presentarnos justo delante del Señor. Entonces, mire lo que dice la escritura, iglesia del Señor. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yahshua, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yahshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y con esto quiero cerrar, iglesia. Vete y no peques más. Ya. Procuremos que cada una de las señales que representa Yahshua, las que hemos leído aquí, porque cada una de esas señales nos llevan a una vida nueva, renovada y restaurada por el Señor. Amén. Vivamos como lo que somos, restaurados, lavados, limpiados por la sangre preciosa del Señor. Peleemos todos los días contra el pecado, contra la iniquidad, contra la maldad. Busquemos honrar al Señor en nuestra manera de caminar, pensar, vivir, andar, hablar, en todo busquemos honrar. Busquemos honrarlo. Procuremos. Recordemos Deuteronomio 28:15, que una vez lo enseñamos. Procuremos. No estamos solos, el Señor nos ayuda. Tenemos la guía, la dirección del Espíritu Santo que nos fortalece para que nosotros podamos obedecer y caminar dentro y acorde a la voluntad de nuestro Padre y Rey Dios Todopoderoso. Amén. Así que, iglesia, vamos a avanzar en el conocimiento de la gracia y el favor, en hacer énfasis en qué representa Yahshua. Recuerde que aquí están las características del Mesías, y Mesías significa Salvador, aquel que da su vida, aquel que toma el lugar de otro. Amén. Ese es el vicario, el que toma el lugar de otro. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Recibió el pago del pecado, el dolor del pecado, para que nosotros no tengamos que sufrirlo, no tengamos que vivirlo. Amén. Así que démosle gracias al Señor. Decimos: Padre, en el nombre de Yahshua, bendito Dios, toda la gloria, honra, alabanza, oración es para ti. Toda rabá, que significa toda gloria, es para ti, Señor, en el nombre de Yahshua. A ti te alabamos, a ti te adoramos, a ti te exaltamos. Te pedimos, Señor, de manera humilde y sencilla, Padre, que nos ayudes, que nos alientes, que nos fortalezca todos los días para hacer tu voluntad, para despegarnos, Señor, desprendernos de todo tipo de pecado, iniquidad y maldad.
sabiendo, Señor y Rey Dios Todopoderoso, que tú quieres que caminemos conforme a tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Yeshua. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos redimido del pago, haber dado el pago o haberte convertido, mujer, en el pago delante del Padre por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Y ayúdanos a compartir con nuestro Dios este mensaje de salvación en el nombre de Yeshua. Bendito Dios, bendito Rey. Amén. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Bendito Dios, bendito Rey. Iglesia, le damos al Señor la gloria, la alabanza, la oración y la exaltación. Le pedimos al Señor y Rey Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos siga ayudando, que nos siga guiando y llevando en su voluntad. Así es que en esta hora, en el nombre de Yeshua, bendito Dios, te damos gracias a ti, te honramos, te glorificamos. Si alguno, iglesia, ha preparado, ha separado una ofrenda para apoyar la predicación del evangelio, porque eso es lo que hacemos, ¿ok? El Señor no necesita nuestro dinero, lo que necesita es ver esa disposición del corazón. Claro, porque eso el Señor lo ve, no podemos negarlo, no podemos decir que no. En el nombre de Yeshua, bendito Dios. Gracias. Usted la elegía, bendito Dios, gracias. En el nombre de Yeshua. Si es que usted tiene una ofrenda, por favor, tome su ofrenda en sus manos, prepárela, levántela ahí delante del Señor, dígale, Señor, gracias. En el nombre de Yeshua, bendito Dios. Porque Moisés, David lo dijo, iglesia, te lo recibo de tu mano, Señor, eso te amo. Te honramos, Padre eterno, Dios, al traer, Señor, ofrenda delante de ti. Señor, gracias porque sabemos que al traer, al presentar nuestra ofrenda a Dios, que ciertamente tú no necesitas el dinero, lo sabemos, pero es la expresión, Señor Dios Todopoderoso, de nuestra fe también, de la seguridad que sentimos en ti, Señor, sabiendo que lo que ponemos en tus manos, Señor, es tu promesa, Padre, tú lo multiplicas. Aquella mujer, aquella viuda con Elías, Señor, que ya no tenía sino un poco de aceite, como dijo ella, y 2 puñados de harina, cuando decidió darte, honrarte a ti primero, Señor y Dios Todopoderoso. Dice que la harina no escaseó ni el aceite se terminó. Ella no pasó hambre, Señor, en todo el tiempo que duró la sequía y en adelante, porque recibió, Señor, tu palabra. Aleluya, gracias, en el nombre de Yeshua. Así que aquí está esta ofrenda, la presentamos, la disponemos delante de ti, mi Dios y mi Rey. Siempre es, Señor, y será con acción de gracias, sabiendo, Señor y Rey Dios Todopoderoso, que tú la tomas, que tú la miras con agrado, Señor, que delante de ti es como olor fragante y que tú cumplirás tu promesa, Padre, de multiplicar cada ofrenda. En el nombre de Yeshua, bendito Dios, bendito Rey. Quien pueda paz, deposite su ofrenda, dale gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso. En el nombre de Yeshua, bendito Dios, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la oración y a ti la exaltación. Iglesia, y quedamos despedidos en el nombre de Yeshua, bendito Dios. Decimos que el Señor, repítalo conmigo, porque yo siempre lo digo y entonces usted simplemente lo está recibiendo. Ahora, repítalo, dígale, que el Señor me bendice y me guarda. Ese pequeño cambio está contradiciendo la palabra. Amén. Si el Señor me bendice y me guarda, diga, el Señor me bendice y me guarda. A mí, a mi casa, a mi familia, guarda mi entorno, guarda mi salud, guarda mis bienes, guarda mi bienestar. En el nombre de Yeshua. Entonces, el Señor hace resplandecer su rostro sobre mí. El Señor hace resplandecer su rostro sobre mí, sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia. Aleluya. El Señor pone paz en mí, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Repítalo, bendito Dios. Aleluya. Estamos recitando la bendición sacerdotal, ¿ok? Solo que le estamos trayendo el primer plano en primera persona. Amén. Bendición sacerdotal dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor ponga en tu paz, ¿ok? ¿Sí o no? Te estoy diciendo: el Señor tenga de ti misericordia. Entonces dígalo ahora: el Señor tiene misericordia de mí, el Señor tiene misericordia de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Amén. El Señor extiende su misericordia, como Él lo prometió, hasta 1000 generaciones, porque yo le temo y le obedezco. En el nombre de Yeshua, bendito Dios, bendito Rey. Aleluya. Padre eterno, Padre glorioso, gracias.
En el nombre de Yeshua, bendito Dios, bendito Rey. Despídase de su hermano, su hermana, bendígalo, deséele lo mejor del reino, deséele lo mejor del cielo, dígale, te deseo lo mejor del reino para tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia, que el Señor te engrandezca, te multiplique y prospere en tu entrar y en tu salir. Aleluya. Gracias, Señor.